Ok, bienvenidos. Hoy no hay preguntas por escrito, así que podemos seguir en silencio o podemos escuchar al que tenga una pregunta. Buenas tardes, Rafael. Hola, Gustavo. He vuelto. Sí. No, me acuerdo mucho de vosotros, Jolín. Pero no estoy pudiendo por trabajo. Hoy de casualidad. Ajá, Y bien. de hecho, solo me incorporaba, no tenía ninguna pregunta, pero aprovecho. Hace poco en un vídeo escuché de una compañera, le respondías a una compañera, que a veces nos vamos y venimos de esta búsqueda, ¿no? Y de la asistencia a los satsang, y que eso podía demorar o no el proceso. No lo entendí muy bien. Y a lo mejor ahí podrías ampliar un poco, ¿no? Si uno durante un tiempo por cualquier motivo, bueno, me imagino que cualquier motivo no será igual, que no será que uno abandone porque se cansa o porque no puede por otras prioridades, Ya. pero si dejamos de habitualmente hacer esta búsqueda hacia adentro o de asistir a satsang, Sí. si hay algún impacto, no lo sé, ¿qué puede haber ahí? ¿Tú qué El opinas? caso es ¿Hay que algún impacto? claro, o sea, yo de lo que he aprendido hasta ahora, mi mente dice, no, Porque porque sigues Gustavo fue el que estando aquí. encendió esto, si no lo sabían todos los demás. Gustavo fue el que se dio la tarea de averiguar quién era el que publicaba por YouTube unos videos Exacto. con un correo, con un número con un número de WhatsApp incompleto. Incompleto, efectivamente, lo que me costó dar contigo. Y se puso en la tarea de averiguar quién este loco puso ese número incompleto y se dio cuenta, o yo no sé de qué manera. Sí, Entonces quizás él sí. es de los primeros que al comienzo éramos cuatro, dos, ¿sí? Cierto, éramos Betty y yo. Entonces la pregunta tiene mucho sentido. Sí, yo además cuando lo escuché, efectivamente estoy viendo que últimamente no estoy teniendo la atracción que tenía al principio por diferentes Hola, el motivos. que puede responderla eres tú. ¿Qué impacto tiene? Bueno, es cierto que últimamente lo tengo presente Responder menos eres tú, veces. entre comillas, aparentemente, y, y en tu experiencia, porque no hay una regla general, ¿sí? Mm. ¿Qué ibas a decir? Sí, que ciertamente últimamente lo tengo menos presente y también vuelvo a tener una vida un poco más turbulenta, pero es como una pescadilla que se muerde la cola. Es el trabajo y la vida los que me están llevando o reclamando más tiempo y más presencia en ellos, y Sí, eso me separa. O no sé si el hecho de que me esté dejando que me separe un poco, o yo mismo me estoy desplazando un poco, es lo que hace que lleve, que sienta de nuevo esa vida tan intensa, o sea, esa vida más pesada, más presente en lo que está ocurriendo, en vez de intentar volver a mí y mirar hacia adentro. mm, Supongo que las dos cosas se dan a la vez, no lo sé. Precisamente iba mi pregunta. sí, sí. ¿Porque me alejo lo pierdo o porque lo pierdo me alejo o todo a la vez? Todo esto que vamos a comentar es totalmente relativo. No te puedes alejar de lo que ya eres, ¿sí? Por eso lo que voy a decir es totalmente relativo.
Y lo primero es que en general, siempre que hay una frecuencia en satsang, el fuego del anhelo por la verdad se enciende, se enciende, se enciende, ¿sí? Siempre que hay permanencia y hay entrega y hay satsang, no meramente satsang asistiendo aquí a esta reunión, sino también y sobre todo satsang interiormente. El fuego se enciende el fuego, el anhelo por la verdad, ¿sí? Y hace que se revele en cierta medida como un atisbo, en algunos casos como algo más permanente y en general, siempre que también sucede lo contrario, que un aparente personaje se desconecta de satsang, por supuesto la inercia del ego o la inercia del personaje regresa y con ella el ruido del mundo, ¿sí? Regresa el ruido del mundo. Si se está en satsang, se puede, es posible la conexión con un silencio más allá de las palabras. Eso trae inmediatamente paz, ¿sí? Si se está en satsang, porque quizás uno que otro aquí está en satsang, pero también está resolviendo muchas cosas al tiempo del trabajo, de los niños, de la escuela, de esto, lo otro, no lo puede evitar, le toca así, entonces no puede darse ese momento de conexión, ¿sí? Pero en general lo que dices es correcto. La permanencia aparente en satsang, tanto en este momento como sobre todo la indagación hacia adentro, eh, la atención presente hace que el fuego sea más intenso y la ilusión eche raíces de manera mucho más lenta, demorada, pero la inercia de la ilusión, la inercia del personaje continúa, ¿sí? Continuará por algún tiempo, no sabemos cuánto tiempo, ¿sí? Porque estrictamente hablando, el momento en el que hay entrega total es un momento de gracia. Y en ese momento te das cuenta de que todo esto que es relativo es también ilusorio. Es decir, no puedes, es evidente, completamente evidente. Por fin te das cuenta de de aquello que eres, que no es un personaje en busca de la verdad, es la verdad misma, manifestada a través de esta mente-cuerpo, ¿sí? Entonces todo el aparente camino, el aparente personaje que buscaba, el aparente personaje que tenía momentos de paz y momentos de inercia, todo eso se cae. Sigue estando el personaje, pero sigue estando el personaje más como una manifestación de la conciencia que eres, ¿sí? No está ya más el personaje como el hacedor, el presunto hacedor de la vida, de mi vida, ¿sí? Sino como algo que está manifestado ahí, una mente-cuerpo, solo en ese sentido, con unas tendencias también particulares, ¿sí? Lo fundamental es la entrega a la verdad y esto no lo puedo explicar porque en cada caso se dará de una manera muy peculiar. La forma que va a adquirir va a ser algo muy peculiar. No tiene nada que ver con seguir unas instrucciones previamente definidas, sino con lo que se te muestra con total claridad.
en el estado de presencia, por decirlo de algún modo, lo cual es, lo cual es también pura gracia, ¿sí? Esto en general, todo esto que acabo de decir en general, por supuesto, cuando te dejas, o como decías, por motivos de trabajo, de la familia, de lo que sea, como ya me habías comentado, quizás no puedes asistir en este horario, ¿sí? Entonces, por supuesto que regresa la inercia, ¿sí? Pero realmente eh, debe llegar un momento en que esto no sea necesario, ¿sí? De eso se trata. Entre tanto, pueden pasar muchas cosas. Igual, esto que acabo de decir es general, pero eventualmente puede pasar que, vamos a suponer, que alguien está en satsang físicamente, pero no hay entrega. Y alguien está en satsang no físicamente, pero lleva a satsang consigo, ¿sí? Puede pasar, ¿por qué no? Entonces, en cualquier momento puede suceder el despertar, el aparente despertar, ¿sí? Porque todo esto sigue siendo un sueño. La realidad de lo que eres ya es. La realidad de lo que eres no es un personaje. Nunca hubo un personaje. Solo a nivel relativo podemos hablar en esos términos, ¿sí? Y también, por último, en cada caso puede ser hasta cierto punto un poco diferente, ¿sí? Porque no hay una fórmula estricta. En cada caso, en cada mente-cuerpo se puede dar de una manera un poco diferente, ¿sí? En mi experiencia, yo tuve, aparentemente, el personaje, el buscador, necesitaba mucho para conectar con el silencio. Es un silencio que no se opone a las palabras. Pero en algún momento fue muy claro que tenía sentido solo me refiero a la presencia física, solo tenía sentido como una especie de compartir silencioso, en cierto modo, ¿sí? Hay más ocurriendo que lo que se dice en las palabras, ¿sí? Y lo que tuvo que cambiar, cambió, y lo que tuvo que continuar, continuó. Pero como ya eso no dependía de un aparente personaje, pues todo sucede por sí mismo, ¿sí? Entonces, en general es así como tú lo mencionas, como tú lo escribes, pero que pueden haber variaciones, ¿sí? Ligeras variaciones. Eso es todo por ahora.
al final es la historia de un personaje, realmente. Es la Y historia de será, algo que aparentemente sucedió, pero es que realmente nunca hubo un personaje, ¿sí? Es la historia aparente de algo que es aparente de un personaje. Realmente el personaje cree que decidió, cree que piensa esto, cree que piensa lo otro. No, nunca hubo un personaje. Si hubiera un personaje, habría separación, realmente, verdadera separación. Pero el personaje mismo es totalmente ilusorio. Eso significa que no existe. Pero en la medida en que se le alimenta el cuento al personaje, por ejemplo, mediante la historia que el aparente personaje se cuenta, parece real, ¿sí? Parece muy tangible. Imagínate, si realmente hubiera un personaje, habría verdaderamente separación. La verdad estaría allá y yo acá, lleno de miedo, porque esa verdad me puede aplastar, ¿sí? Pero no hay separación. Eso significa que nunca hubo un personaje, nunca, no lo hay. Esto puede en algún momento ser totalmente evidente y claro, no para la mente que analiza, sino para la conciencia que eres. Es un momento de insight totalmente claro. Entonces, todo se cae en ese momento. El personaje con toda su historia con la que está identificado, porque la historia es el estandarte donde él está parapetado, ¿sí? Todo eso se cae, el estandarte, todo. No quiero decir que la historia se destruya, que la vida se destruye, no, se cae la identificación, lo que le daba alimento a él como personaje, se cae. Y entonces, cuando se cae todo lo que es ilusorio, la verdad, que ya estaba siempre ahí, a la vista, reluce, brilla, se muestra. Pero la tendencia siempre del personaje es reciclar su propia identificación, ¿sí? Reelaborar su búsqueda, tratar de entenderla, tratar de controlarla. No, eso puede pasar. Si se lo ve, se detiene, ¿sí? El personaje no puede entender porque la verdad no se entiende, primero. Y segundo, el personaje nunca despierta porque no existe. Lo único que sucede es que la conciencia se reconoce a sí misma como conciencia, ¿sí? El personaje nunca despierta porque una ilusión cómo va a despertar, sencillamente se deshace, ¿sí? Se deshace la confusión y entonces lo evidente reluce. Me gusta mucho la metáfora del sol y la luna. La luna se retira, la luna que creía que brillaba con luz propia, ¿sí? Se retira y por fin se ve claramente la verdad. La luna vendría a ser como el personaje, que cree que es libre, que brilla con luz propia, que cree que es el hacedor, que quiere controlar todo, hasta su despertar. ¿Sí? No, no. Se trata, la luna se retira y lo que siempre es y ha sido es totalmente evidente. Lo que siempre es, ha sido y eres.
Es totalmente evidente. Entonces, todas las identificaciones se han roto. El cuerpo sigue ahí, pero no eres ese cuerpo. Todo puede que siga igual, pero no hay identificación con nada. ¿Sí? La conciencia se reconoce por fin como conciencia. Ok, Gustavo. Gracias, Rafael. Ok. Bienvenido a Satsang. Y igual a Betty, que también nos acompañaba en las primeras reuniones. Se lo diré. Betty también Muchas es. gracias. Estoy Anda, aquí. si está aquí, hombre. Hola. Jolín, y no nos hemos puesto de acuerdo. ¿No? Bueno, Veas. bienvenidos a los dos. Ah, Bien hallados, siempre. Ok. sí. Adelante, Wilda. Bienvenida también. Hola Rafael, mira, mi pregunta va por eh, esa, esa dimensión de la conciencia que es como impersonal y que hace que de alguna manera que no seamos los hacedores de nuestras propias acciones. Y entonces eh, mi pregunta iría en esta dirección, cómo hacer para que en nosotros eh, tener la certeza de que esa, esa conciencia que se reconoce a sí misma eh, es, es- tiene ese carácter de impersonal, eh, porque entonces así, no sé, la mente tendría que ser siempre impersonal y podríamos hacer las acciones correctas sin tener que quedarnos atrapados en la, en nuestra experiencia. Porque para mí como que es difícil comprender de alguna manera esa tabla rasa, por así decirlo, que es la conciencia, esa conciencia absoluta que nos sostiene. Digamos, es como que de repente tengo dudas de eso, ¿entiendes? Sí, Eh, correcto. porque, porque como tan rápido y tan fugazmente eh, la mente nos puede atrapar, o sea, y lo hace todo personal. Y cuando lo hace personal es nuestro sufrimiento, es nuestro drama. Ujú. Porque si no fuera así, si fuera como tú dices, impersonal siempre, no sé, podríamos vivir la vida de otra manera, o sea, desde otro lugar. Sí, Eso. bien, bien, sí. Bueno, realmente todo es impersonal, ya lo es. Sí, ya lo es. Incluso el hecho de que lo tome uno como algo personal, el aparente personaje lo toma como es impersonal, es lo que está sucediendo, pero ahí no hay nadie, ¿sí? Solo que sucede que una mente-cuerpo se toma algo como personal desde la idea de que haya alguien y lo experimenta así. De hecho, ya todo es impersonal, todo lo que sucede es impersonal, es la manifestación del ser en la forma, ¿sí? Incluye tanto lo personal como lo impersonal, pero el ser no es digamos, no tiene forma y con la cual podamos decir que es personal o es impersonal, no tiene forma, ¿sí?
Ahora bien, lo que tú dices, la dificultad que mencionas, sobre todo al final de tu comentario, es cómo hacer para no tomarme nada personal. Es simple, es simple. Sucede algo, eh, lo veo, lo ve la conciencia, si lo queremos llamar así. Veo que ahí se está tomando como personal y en ese momento se cae. Normalmente la inercia me lleva a no verlo y entonces lo personal se toma todo el control o el personaje se toma el control de la situación, se siente el hacedor, etcétera, etcétera, etcétera. Y desde ahí sucede, desde esa confusión sucede lo que tenga que pasar. Pero normalmente, si la atención está presente y te llaman y te dan una mala noticia y te lo tomas personal, en ese momento puedes darte cuenta de que te lo tomaste personal. Lo miras y se desvanece. Solo mirarlo, ¿sí? Se desvanece. Esto tantas veces suceda. Hay situaciones en donde va a ser muy fácil y otras donde va a ser muy difícil. Mm. Sí, por supuesto. Hay situaciones en donde así, nomás, solo con verlo, se deshace esa identificación con lo personal. Y hay situaciones en las que vas a necesitar aparentemente tiempo, porque si se ha alimentado una identificación durante mucho tiempo, si continúa, esa inercia va a tener la tendencia de continuar, ¿sí? Pero solo verla se cae en ese momento. Ahora bien, la pregunta inicial que hiciste, que es como el grueso de la cuestión, no, no puede, el personaje no puede comprender o entender lo que la conciencia es y cómo hacer para que todo lo personal se acabe y en qué momento va a hacer eso. No, el personaje no puede hacer, porque volvemos a lo que mencionábamos antes con la pregunta de Gustavo. Una ilusión no existe, entonces no puede hacer nada. Si hay atención presente cuando surge lo personal, me lo tomo personal, ¿sí? Entonces se lo ve, eso es todo, Ya. ¿sí? Eso es todo. Sé poco, pero lo es todo. Parece poco, pero lo es todo porque es este momento, este momento. ¿Me lo tomo como algo personal? No, pues ¿quién hubiera pensado que estaría diciendo esto en este momento? Nadie. Sí, no te, ¿sí? ¿Cómo podría Sí. dármelo como algo personal, algo que no puedo que no hay quien lo controle? ¿Sí? Mm. Estas palabras salen de esa manera que salen, no hay control, ¿sí? No hay un hacedor, entonces no hay nada personal. En el momento en que surgiera algo, se lo ve y eso se cae por sí mismo. Si no se lo ve, encarna, Ya. o si lo queremos llamar en Sí, términos, se vuelve un karma porque encarna. Y sí, sí. entonces eso tiene su propia dinámica. Aún Mm. así, allí no hay nadie, no está ocurriendo nada personal. Está ocurriendo de esa manera, de manera ilusoria, como si hubiera alguien, pero no hay nadie.
Vuelvo a repetir, imaginémonos por un momento que hubiera alguien realmente, pues entonces habría separación. Si hay separación, entonces la verdad está afuera y es temible, ¿sí? Llamémosla a Sí, Dios, o lo que sea, y es temible, ¿sí? Porque sí, cualquier, si hay otro, te puede atacar, no importa qué tan bondadoso sea, aparentemente, ¿sí? sí, Si hay otro, hay miedo, pero no hay otro. Nunca hubo otro. Nunca hubo nadie separado, ¿sí? No existe la separación. Cuando hablo de conciencia no estoy hablando de una entidad por allá divina, ¿sí? Más allá, no, es lo que eres y es lo que es. No hay separación. Es todo lo que es y es lo que eres, porque no hay dos cosas. Lo que eres y lo que es no son dos cosas, ¿sí? El sí, lenguaje permite diferenciarlas, pero no son dos cosas. Sucederá cuando tenga que suceder, porque todo siempre ha sucedido como tiene que suceder de manera espontánea. Cuando se caiga definitivamente la ilusión de un ser separado o un personaje, eso sucede cuando tenga que suceder. En algunos se da de manera inmediata. Son pocos esos casos. En otros hay un aparente camino de descubrimiento donde un aparente buscador cree que encuentra y solamente tiene atisbos, pero esos atisbos en cierta manera son indicaciones del camino, hasta que el camino desaparece y con él el buscador. ¿Cuándo? ¿Cómo va a ser? El personaje no lo va a entender, no es necesario entenderlo y no se puede entender. sí. Entonces, sí, Claro, porque en lo cotidiano a veces, por ejemplo, me sucede de que estoy hablando y me doy cuenta de eso que tú estás diciendo, que quién está hablando, o sea, como que logro en ese hilar de lo que estoy diciendo, como que paro y me doy cuenta. Pero otras veces también he observado que cuando eso está muy unido con la emoción que estoy sintiendo, ahí como que se produce como más fácilmente ese atrapamiento, ese dejarse llevar por esa situación. claro, Pero, pero sí me doy cuenta. No siempre. no siempre, claro. Habrán situaciones que no sea tan fácil, pero poco a poco la atención se vuelve veloz. En la medida en que hay más quietud, más paz, la atención es muy veloz y se da cuenta rápido. Entonces, esa inercia no encarna, Ya, sí. porque la luz ya está ahí, la luz del sol ya está ahí, solo necesita espacio para verse. Entonces, la atención, que es la que ilumina, ya está ahí. En la medida en que hay quietud, se ve inmediatamente. Es una gran paradoja, ¿no? En la medida en que haya quietud, la atención es mucho más veloz para ver lo que pasa, el mecanismo en el que se está atrapado, ¿sí? Y Sí. en la medida en que hay mucho ruido, la atención se vuelve, eh, en la medida en que hay mucha actividad externa, la atención se vuelve más lenta, Sí, claro, más pesada, sí. más Ok, lenta. sí.
Sí, ok, Wilda, Gracias. gracias. Bien. Adelante, Carmen. Gracias, don Rafael. Yo creo que lo que voy a preguntar es bastante simple. Y es que en todas estas explicaciones que me resuenan profundamente, eh, aunque el cuerpo sea ilusorio, sea una apariencia o una manifestación de la conciencia, pues aparece mucho como referencia. Es decir, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? El mundo es la manifestación de la conciencia a través de la forma mente-cuerpo. Entonces, ahí como que en mi cabeza se riza el rizo un poco, ¿no? Y me atasco un poco. Si la forma mente-cuerpo ya es una manifestación, eh, el mundo también lo es. Eh, si estamos hablando de que el mundo aparece a través de la forma mente-cuerpo, entonces estamos hablando de una manifestación que es el mundo a través de otra manifestación que es la forma mente-cuerpo. No sé si me explico, don Rafael. Sí, ya, me entiendo. O sea, a mí me da la impresión, probablemente estén en un error, ¿eh? Me da la impresión de que hay una relación de interdependencia o de dependencia entre uno y otro. Ujú, sí. No, creo que esa es la cuestión. No sé a qué te refieres con mundo, pero por ejemplo, la naturaleza es, haría parte de aquello a lo cual te refieres con mundo o te refieres al mundo humano, ¿sí? Eh, sí, bueno, el mundo es una forma de expresar todo, el universo, la naturaleza, todo lo que es lo aparentemente tangible, ¿no? Lo que aparece, la apariencia o la manifestación de la conciencia. Pero digamos que el kit de la cuestión está en que se utiliza siempre mucho el cuerpo como referencia. Es decir, la forma mente-cuerpo aparece como una condición sine qua non, no sé. Ya. Y luego resulta que es aparente. Entonces, Sí, pero ahí me atasco un poco ahí. es una condición sine qua non en una percepción ilusoria de un mundo afuera, Mm, ¿sí? No es una percepción, es una condición, el cuerpo es una condición es una condición para la percepción de un mundo ilusorio como algo afuera de mi personaje, ¿sí? mm, Entonces todo esto es totalmente ilusorio. Y, y en ese sentido, eh, toda la manifestación cuerpo, lo que dices es correcto, pero solo para la mente cuerpo, identificada con un personaje.
que experimenta un mundo ajeno allá afuera y lo proyecta, ¿sí? Pero eso es totalmente ilusorio. Entonces es correcto para la percepción, pero toda la manifestación es una sola manifestación. Está, como decías al final de la inquietud, está tan interconectada una cosa con la otra que no hay causa ni efecto, todo es uno, ¿sí? En el tiempo sí parece que en el tiempo y en la percepción humana de la mente, parece que hay causa y efecto, porque hay un tiempo lineal y una cosa ocurre después de otra. Pero si hay solo uno y una es la manifestación, a pesar de que la manifestación es un conglomerado de formas, todas interconectadas entre sí en total unidad, y no es la manifestación de uno, sino que es el uno mismo, expresado como forma, ¿sí? Entonces no hay causalidad, no hay una cosa que manifiesta la otra, sino que todo es uno, ¿sí? ¿Se puede hablar de se puede hablar de una conciencia? Entonces, ¿se puede hablar de una conciencia relativa? Que sería casi casi sinónimo de mente, y de una conciencia absoluta, o no, o eso crea más confusión. Pienso que crea más confusión en el sentido de que la conciencia es solo, no sé en qué sentido hablas de conciencia relativa, pero no veo claro ahí. Es decir, la conciencia absoluta sería algo parecido al estado de sueño profundo, ¿no? Donde, donde no tenemos conciencia de ser, no sabemos que existimos. Sí, Es como, eso sería lo más parecido a la conciencia absoluta, ¿no? manifestada. Entonces, de la conciencia absoluta, parece que surge el movimiento, el primer movimiento parece ser la conciencia de ser, ¿no? La conciencia de ser que surge de la conciencia absoluta. Entonces, es a eso a lo que me refiero cuando digo conciencia relativa, cuando ya aparece la conciencia de ser. No, lo relativo de la conciencia es su manifestación. Ujú. Y la conciencia de ser no es una manifestación ya, porque Mm, el absoluto no sabe qué es. la conciencia de ser conciencia, sí, Sí. se da en la forma humana, Ujú. ¿sí? Pero Y eso ya es relativo. la conciencia en sí misma no es relativa. Ujú. Pero a ver, eh, realmente la evidencia de ser conciencia ya es, ¿sí? Lo único relativo es que no se podía evidenciar y quizás en algún momento se puede evidenciar con total claridad. Eso es lo único relativo. Pero la conciencia en sí misma no es relativa, ¿sí? Ya es. Cuando se habla de conciencia, entonces estamos hablando de conciencia absoluta, ¿no? No de manifestación. Lo que pasa es que es uno, es una sola cosa. Ok. Solo por el lenguaje hablamos de manifestación y conciencia absoluta no manifiesta, pero es una sola. Mm. Eso no se puede entender. Pero, pero, pero me está resonando de alguna manera.
Tal vez necesite un poco de tiempo para que se asiente, pero creo que lo tengo más claro. Ya. De pronto no es importante, no es tan importante entenderlo, ¿sí? Ahí está, es que tengo, yo reconozco en mí misma un anhelo siempre de entender. No sé si en esto habrá influido, ya sé que la historia personal no tiene interés en satsang, ya lo sé todo eso, ¿no? Y que la historia es ilusoria, también lo sé. Pero no sé si habrá influido en esto que las circunstancias de esa historia personal me han hecho encontrar muchas personas muy próximas que eran muy escépticas, eran muy apegadas al método científico y tal, y todo tiene que ser demostrable, demostrado, y bueno, una visión bastante materialista del mundo, ¿no? Pero a pesar de todo, siempre he tenido también otro anhelo más fuerte de encontrar algo más que eso, ¿no? Me parece una visión muy, muy Esa pobre. tendencia que hace que sea necesario el entender, ¿no? Exacto, Pero exacto. en últimas, eso también hay que soltarlo, pero eso se dará en el momento que se requiera, no se puede forzar ni producir artificialmente. Mm, Al, esto lo digo no tanto en relación a tu pregunta, sino en general y para todos. mm, En general, se considera en Occidente muy importante el entender y sí, casi que la actitud espontánea que surge, hablo de mm, la cultura occidental, es la de entender la verdad, entender, y eso es mm, necesario, ¿sí? mm, mm, Pero en últimas se requiere también devoción. Eso mm, falta en Occidente y sobra en Oriente, ¿sí? mm, ¿Sí? Una mm, cualidad de energía eh, que tiene que ver con el amor, mm, ¿sí? Y sobre eso pues no quiero decir más. mm, Pero lo que sí quiero decir, ya como para ir terminando, es que con solo entender nadie llega, mm, ¿sí? Por supuesto, estamos hablando a nivel relativo, porque en la realidad no hay nadie que llegue. ¿A dónde habría a dónde habría que llegar alguien si no hay nadie? ¿Sí? mm. Estamos hablando en términos relativos. Eso es. Bien. Gracias, Carmen. Muchas gracias, don Rafael. Claro, por supuesto, cuando me refería a lo devocional, no me refiero a que adoren estampillas o cosas de ese estilo, o imágenes de alguien o cosas de ese estilo, ¿no?
Y no voy a explicar lo devocional, porque eso sería darle contentillo a la mente. Dice Jorge, me hubiera gustado escuchar algunas palabras sobre lo devocional. A mí también. ¿Qué se puede decir? Casi nada. Casi nada, pero puede ser todo, puede ser definitivo, puede ser lo que desborda el vaso. ¿Sí? Entender, entender, entender. No. Esto llega, es necesario, pero siempre se estrella con un límite. Ok. Bueno, podemos dejar por hoy ahí. Bien. Gracias a todos por las preguntas, por los compartires. Muchas bendiciones. Muchas gracias, Rafael. Gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Sí, Gracias. Muchas gracias. Gracias, Rafael. gracias. Gracias, Rafael.